nuestros amados hermanos y amigos televidentes que nos visualizan a través de su canal Visión de Águila TV, Éxito Visión, canal 28. Bendecimos a todos y cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendecimos a todos los hermanos que nos pueden visualizar a través de este medio, que se encuentran en Centroamérica, América, Estados Unidos, Europa. Bendecido sea el Señor. Bendecimos y alabamos a todos y cada uno de aquellos que están allí en esos lugares, aquellos hermanos que viven allá, que son de aquí de nuestra tierra de Santo Domingo, República Dominicana. En esta tarde, bendecido sea el Señor, traemos una palabra de reflexión, una palabra de sabiduría, de entendimiento, que viene a través de los labios de nuestro hermano y amigo Pastor Tony Martínez. Bendecido y alabado sea el Señor. Nuestro hermano es de origen dominicano, pero está radicado en la ciudad o en el país de, bendecido sea el Señor, El Salvador. Dios le bendiga. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Es un gusto, una bendición estar con ustedes en esta tarde, en este programa. Estamos ministrando la palabra del Señor en todo lo que es Centroamérica y estamos viendo la maravilla del Señor, la gloria de Dios. Y dándole gracias a Dios por su amor y su misericordia. Hay un versículo, hay un himno en el himnario de gloria que dice: oh bondad tan infinita hacia el pobre pecador. Y estamos dándole gracias a Dios por la bondad de Dios para con nosotros. Dice la Sagrada Escritura que Dios muestra su amor por nosotros de manera que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos contentos de poder estar aquí en esta tarde junto al hermano pastor, quien nos extendió la invitación para estar aquí ministrando la palabra del Señor en esta tarde. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra del Señor. En esta tarde voy a ministrar la palabra de Dios en el libro de Mateo, capítulo 24. Quiero hablar de esto en esta tarde y quiero leer algunos versículos para ministrar la palabra del Señor. Dice: estando el Señor sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que oiréis de guerra y de rumores de guerra. No os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, hambre, terremoto en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. En Mateo capítulo 24 hay algo que me llama un poco la atención. Los discípulos se le acercan a Jesús y le preguntan sobre las señales de su venida. ¿Qué pasará cuando Cristo vuelva a la tierra o cuando venga a buscar a su pueblo? Y el Señor le habla de una serie de acontecimientos que tienen que suceder antes de que Cristo aparezca, vamos a decir la palabra, en escena, porque ahora el Señor por segunda vez viene en relación con el pecado, y en las nubes dice la Sagrada Escritura en Tesalonicenses que el mismo Señor con trompeta de Dios y con voz de mando descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice que el Señor se quedará en las nubes.
Ahora, una de las cosas que me llama la atención es que en Mateo capítulo 24, cuando Jesús comienza a hablar de las señales, de los acontecimientos antes de su venida, dice el Señor, comienza hablando que vendrán muchos falsos profetas, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y luego habla de seguidamente, de la guerra, los terremotos y las cosas que hoy estamos viendo en diferentes naciones. Predicaba en una iglesia hace 2 o 3 días, donde enseñaba que todo, automáticamente un 90% de la profecía que Cristo dio, un 90 o 95%, un 90 a lo mejor, más o menos, se han cumplido de todas las profecías que Cristo dio, de las señales antes de su venida. Pero ya tenemos lo que se llama la guerra. ¿Cuántas guerras hemos visto en diferentes naciones? Reino contra reino, nación contra nación. Terremotos, pestilencia por diferentes lugares. Hoy somos sobrevivientes a una guerra, a una pandemia mundial, no a una pandemia de una nación, como el ébola que afectó en ciertos tiempos al África, o la pandemia que han afectado a algunas naciones, como algunas pandemias que se han afectado a algunos pueblos y territorios de China y otras naciones más, sino que estamos hablando de una pandemia universal donde el mundo entero fue arropado por una pandemia. Somos sobrevivientes. Como cumplimiento a lo que Cristo dijo, que vendrían pestilencia. Y todo esto se ha cumplido, pero de toda esta profecía, la profecía que dentro del pueblo cristiano, el verdadero pueblo cristiano, más sale a relucir y que el verdadero pueblo cristiano puede ver, es la profecía de lo que Cristo habló cuando habla de la apostasía, de los falsos cristos y de los falsos profetas. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Muchos se proclaman y se han proclamado Cristo, ungido. La palabra Cristo significa ungido. Se han proclamado Cristo. Hemos visto cómo han fallado, han fracasado. Cómo 15, 20, 30, 40 años después desaparecen. Y nunca más se vuelven a mencionar, desaparecen del sistema, de la mente y de los pensamientos, del escenario. Y aún muchos siguen adorándolo y siguiéndolo como alguien que fue ungido, fue un Cristo, pero regularmente esas religiones o esos súbditos, esa gente que lo sigue, esos seguidores, muchas veces desaparecen. Pero hay algo que en el mismo libro de Mateo, en el capítulo 24, cuando escudriñamos, Cristo habla de lo que se llaman ser Cristo y se proclaman como Cristo, pero habla también de los falsos profetas. Una de las instituciones más poderosas cristianas, uno de los concilios más fuertes, no creen en lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 11, donde Jesús instituye apóstoles y profetas, pastores, evangelistas y maestros para la entera edificación de la iglesia,
Porque ellos dicen que todo el que predica la palabra es un profeta porque está profetizando. Y ellos no creen en un ministerio profético como tal. Creen en el ministerio pastoral, creen en el ministerio enseñanza del evangelista, creen en el maestro. Pero en el ministerio del profeta no creen. Porque dicen que todo el que enseña la palabra, el que predica la palabra, es un profeta porque la palabra es una profecía. Desde ese punto de vista, la Biblia dice, y muchos falsos profetas se levantarán. Entonces, hay falsos profetas, que es el que dice, Cristo dijo, sin el Señor decir nada. Hay un falso profeta que hace milagros, prodigios y señales con un espíritu engañoso. Y engaña, dice la Biblia, que aún el anticristo viene con un espíritu engañoso, con un espíritu mentiroso. Pero hace prodigios y señales y engaña mucho. Pero desde el punto de vista de esta institución cristiana, y mirándolo en una forma global, como que todo el que predica la palabra profetiza, porque cuando uno habla de Mateo capítulo 24, hace memoria, un recordatorio de lo que está pasando y de las cosas que ya han pasado, pero también al hablar sobre las profecías que no se han cumplido en Mateo capítulo 24 y anunciarla, está profetizando. Cristo dio la profecía, uno está repitiendo lo que ya Cristo profetizó, y Cristo habla de los falsos profetas. Mirándolo desde ese punto de vista, si no hablar la palabra como está establecida, si no permanecer en la doctrina de Cristo, si inventar religiones, inventar nuevos credos y enseñárselo a la gente y educar a la gente y llevarlo a la gente a esa adoración, a esa exaltación, aunque sea en el nombre de Cristo, es un falso profeta. Entonces Cristo habla de una apostasía. Dice, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y luego dice, el Señor está hablando, y al final dice, y cuando veáis la abominación desoladora, de la que habló el profeta Daniel, el que vea entienda, dice la Biblia también, hablando ya el Señor, el Nuevo Testamento, en el lugar santo, y habla entonces de apercibirse por los tiempos difíciles, que en estos momentos, que cuando Cristo dio esas señales, la iglesia que estuviera aquí, los contemporáneos, los cristianos, tenían que apercibirse al mirar estos tiempos difíciles, tiempos apocalípticos, en los cuales el Señor dio señales. Dice que una era la abominación desoladora. Una vez, hace muchos años, mientras yo estaba ministrando en una nación y evangelizando una provincia, por mandato de Dios, que tenía muchas personas, una gran provincia, estuve orando y el Señor me estuvo hablando sobre lo que es la abominación desoladora. Y entonces estaba viendo yo a la luz de la palabra y mirando los púlpitos de las iglesias de donde ministramos la palabra hoy en día, de donde ministramos al Señor, como lugar santo, porque el púlpito se mira el lugar de la iglesia, donde están las sillas y las bancas, donde se sienta la gente,
como el lugar santo, pero el lugar santísimo donde se ministra la palabra, de donde Dios trata, de donde Dios habla al pueblo, de donde Dios se revela al pueblo, es el lugar santo. Y Cristo dijo, cuando vean la abominación desoladora en el lugar santo, de la cual habló el profeta Daniel, sabemos lo que pasó con aquel rey que profanó la iglesia, que profanó el templo, que hizo el templo abominable porque sacrificó una cerda, un puerco, una cerda en el templo y profanó el templo. Y en el templo también, cuando se siente el anticristo en el templo de Jerusalén, habrá una profanación, porque el anticristo, que mucha gente cree que es del pueblo judío, no puede ser del pueblo judío, bajo ningún concepto, porque tiene que ser un gentil, porque un judío sentándose en el templo no profana el templo, porque ese cerdo, esa cerda que sacrificaron en el templo, es tipo de un gentil sin Dios, que es lo que se llama un goyín. Goyín es impío, que también representa gentil. Entonces, vemos lo que pasó allá, de esa profanación del templo, cuando el templo fue profanado por el sacrificio de un animal inmundo. Y el anticristo profana también por sentarse en el templo, lo que Jesús llamó casa de oración para todas las naciones, por ser un gentil, aunque tiene también sangre judía, porque tiene que tener sangre judía, pero es un gentil con sangre judía. Pero en la iglesia, ya mirando desde el punto de la iglesia gentil, la iglesia evangélica, los falsos profetas que se han levantado, que lo tenemos por donde quiera y por montones, no tal vez porque digan Dios dice esto y no se cumpla la palabra como profeta, sino porque sea un predicador fraudulento que no tenga una doctrina, una sana doctrina, una palabra, un mensaje fundamentado en la palabra. Una de las cosas que yo decía el otro día mientras ministraba, si no tenemos un mensaje que salve a la gente, que cambie a la gente, que transforme a la gente, que regenere al ser humano, nosotros mismos estamos perdidos. Y eso es lo que vemos, de acuerdo a lo que el Señor habla en Mateo capítulo 24. Nosotros vemos que el Señor habla de falsos maestros y de falsos profetas, de falsos predicadores. Y el apóstol Pablo dice que cuando algunos empezaron a ministrar algo diferente, una doctrina diferente, un mensaje leudado, se habían desviado de la fe, se habían escapado, habían dejado la fe, y no solamente estaban ellos perdidos, sino que trastornaban la fe de muchos. Ese es el problema. Porque cuando un ministro del evangelio fundamentado en la palabra, que venga de un concilio o de un movimiento, que no sea concilio, movimiento de iglesia, o un ministerio apostólico o interdenominacionalmente hablando, se aparta una persona o un grupo de personas y comienzan a leudar la palabra, el apóstol dice, negaron la fe. ¿Por qué? Porque aunque están creyendo, según ellos, en la doctrina de Cristo, en la palabra, administrando la palabra, ellos mismos han sido engañados. Y cuando son engañados, el problema no es que sean engañados, sino que arrastran a muchos. Dice el apóstol Pablo, y trastornan la fe de muchos. Y este es el problema de cuando la persona es engañada por Satanás. Dice el apóstol, yo me temo que como Satanás engañó a la serpiente
como la serpiente engañó a Eva con su astucia, muchos de vosotros vayas a ser engañados. Y esa es la situación de Mateo capítulo 24. El Señor empieza su enseñanza, la salvedad a los discípulos, hablando de la apostasía y de los falsos profetas. Y lo que Dios me hablaba tocante a esto es que la abominación desoladora en el lugar santo, en las iglesias cristianas evangélicas, universalmente, en muchas iglesias hay una abominación desoladora por la profanación del lugar santo, que es el púlpito, es el altar donde se adora y se glorifica el nombre del Señor. Que Moisés se sentaba en el sillón en el banco, en la silla para dictar y leerle la ley al pueblo. Y luego los sacerdotes que leían la ley de Moisés. Hoy nosotros nos paramos en los altares, detrás de un púlpito. No nos sentamos en la silla de Moisés como hacen los rabinos ortodoxos, pero nosotros nos paramos detrás de un púlpito para ministrar a Dios. Y ese lugar, que es el lugar santo, yo una vez fui a una iglesia y un pastor me dijo: mira, hermano, este es el lugar santo. Tenía un nombre, el lugar santo, el púlpito, la plataforma. Y no cualquiera puede subir a este lugar porque somos delicados con este púlpito. Aquí no puede ministrar cualquier persona. Incluso yo conozco denominaciones, aún cristianas, que no están de acuerdo con el ministerio femenil, con el ministerio femenino, no creen en el pastorado de la mujer. Pero para darle una oportunidad a una parte, la tienen un antepúlpito, la dejan abajo con el pueblo. Porque no les gusta que las mujeres suban al lugar santo, lo que llaman lugar santísimo, la profanación del lugar santo, el lugar santo arriba, donde se ministra a Dios. Y muchos que ya tienen cierto conocimiento más profundo de la palabra, que han estudiado sobre muchas cosas, que enseñan la teología hebrea, sin irse al ortodoxismo, por alguna razón, y en ciertos periodos de la mujer, no la dejan subir al altar, sino que la mantienen en el lugar, la parte de abajo, no la dejan subir al lugar santo, porque tienen miedo de que ese lugar santo sea profanado. Pero, si así es, mirándolo desde ese punto de vista, ¿cuántos lugares santos hoy no están siendo profanados? No son lugares de apostasía, porque cuando no hay una palabra, cuando no se ministra la palabra de Dios, cuando no ministra Dios desde el altar, entonces no hay una profanación de ese púlpito, o no hay una profanación de ese lugar santo, porque simple y llanamente lo que se profana es algo que no está profanado. Lo que se contamina es algo que no está contaminado. Lo que está contaminado no se contamina. Y lo que está profanado no se profana. Un altar que no es una iglesia cristiana, que no es una iglesia de donde se ministra a Dios, cuando se sube un falso profeta o cuando se ministra una palabra fraudulenta, una religión, una adoración a otro Dios, entonces no hay una profanación de ese lugar santo, porque ese lugar fue santificado para el Señor, fue ese lugar apartado para ministrar a Dios desde ahí. Y entonces ese lugar es profanado cuando sube una persona con un espíritu, porque la gente cree que solamente el lugar se profana, y esa es una de las creencias de los miles de cristianos en el mundo,
cuando la persona está en pecado. Dice, está en adulterio, está en fornicación, está en tal condición, no puede subir al lugar santo, porque al subir al lugar santo, entonces profana el lugar santo. Ensucia, en otras palabras. Lo ensucia, lo contamina. Es la profanación, es la contaminación, hacerlo inmundo. Entonces, ¿pero qué sucede cuando esa persona lo que ministra no es una doctrina, una sana doctrina, no es la palabra de Dios? Es una palabra mermada, es una palabra fraudulenta. Como dice el apóstol Pablo, gente que se desviaron del verdadero evangelio de Cristo para ministrar un evangelio diferente. Dogma de hombre. No es que haya otro evangelio, sino que se apartaron para ministrar un evangelio diferente. Y dice el apóstol Pablo que muchos se volverán a las fábulas. En Timoteo dice Pablo que en los últimos tiempos algunos se desviarán, apostatarán, se volverán a las fábulas. La palabra fábula se traduce como doctrina de demonio, alimento de demonio, comida de demonio, doctrina de demonio. La palabra fábula. Entonces, se vuelven a la fábula, y al volverse a la fábula, al contaminarse ellos y contaminar el templo y morada del Espíritu Santo, que es su cuerpo, porque ya volvieron a una mentira, se volvieron a una mentira, empezaron a enseñar una mentira, a creer una mentira, aún dentro del evangelio. Al subir al altar, al lugar santo, lo contaminan. No por un pecado moral, no por un pecado de fornicación, adulterio o cualquier otra cosa, o embriaguez, sino porque ellos, al dejar el verdadero evangelio de Jesucristo, la verdadera doctrina del evangelio, la verdadera palabra, se contaminaron. Y al estar contaminados, al subir a un lugar santo, contaminan el lugar santo. Y eso es abominación desoladora, me dijo el Señor a mí. Entonces el Señor me dijo, que yo oraba, el Señor comenzó a hablarme, enseñando. Me dijo, la abominación desoladora que habló el profeta Daniel es una profecía para los últimos tiempos, cumplida ya dentro de la iglesia gentiles, dentro de los gentiles en el mundo entero. Hoy vemos tantas cosas dentro del evangelio, tanta profanación, tantas cosas que se enseñan, que se predican, tantos evangelios diferentes. Hoy tenemos de moda dentro del evangelio el mensaje de la autosuperación personal. Es un mensaje de irrealidad, muy bonito, filosófico, un mensaje con mucha filosofía, un mensaje que todo el mundo, las multitudes aplauden, que la gente se van detrás de ese mensaje. Un mensaje muy poderoso, porque es un mensaje para levantar el autoestima del oyente, del pecador, pero no es un mensaje transformador, no es un mensaje que transforma, no es un mensaje que cambia, no es un mensaje que regenera, no es un mensaje de salvación. Y lo predican los pastores cristianos, lo predicamos muchos pastores y ministros y profetas y hombres de Dios y mujeres, o no voy a decir si son de Dios, pero ministran supuestamente a Dios, y están profanando con ese mensaje los lugares santos, donde hay un pastor guardador de la sana doctrina, donde hay un pastor que mantiene la verdadera palabra, donde hay un ministro que se convirtió a Cristo, que vive en el evangelio de Jesucristo, y permiten que una persona de esta índole, de esta magnitud, un ministro de esta magnitud, suba a su altar, está profanando su altar, sea hembra o sea varón. Una vez Dios me habló
de este mensaje de la autosuperación personal, yo lo llamo el mensaje de las irrealidades. Y el Señor me dijo, eso es comida recalentada. Pero yo no he llamado a mis siervos, los ministros, a darle comida recalentada a mi pueblo, darle alimento recalentado. Hay una especie de animales, y hoy se usa mucho en el mundo, antes no, que el pasto que se le da es un pasto seco, de muchos días de cortar. Y se le meten algunos químicos y algunas cosas para que tenga buen sabor y para que, especialmente para el ganado vacuno, le dé lo que se llama leche, porque es un pasto seco, sin agua. Y eso es tipo de la comida recalentada que se está dando en los altares, el mensaje fraudulento que se está predicando dentro del Evangelio. Entonces, muchas veces es un problema con lo que se llama sana doctrina, porque hay un montón de gente que dentro de la iglesia no sabe lo que es sana doctrina. Uno dice que sana doctrina es vestirse así, 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 y arroparse desde la cabeza hasta los pies y tantas cosas. Otros dicen otras cosas, unos están en un extremo, otros están en otra. Pero el verdadero mensaje de la palabra de Dios, el mensaje que Cristo predicó, que predicó Juan el Bautista, que predicó Pedro, que predicó Pablo, Santiago y los ministros, los apóstoles, los primeros cristianos, y el mensaje que nos ha llegado a nosotros, es el mensaje puro, santo, poderoso de la palabra de Dios. Un mensaje que transforma, no importa cuál sea la condición del pecador. El pecador puede estar sumergido en la más densa tiniebla, en el más profundo pecado, y al tener un encuentro con Jesucristo, con su palabra, al tener un encuentro con el Señor, con la palabra de Dios, su vida cambia. Hoy tenemos también miles y miles y miles de gente llamados cristianos dentro de la iglesia que no han experimentado ningún cambio, y muchos que durarán muchos años sin experimentar cambio, porque no hay una palabra que transforme, una palabra que regenere, una palabra de transformación, de regeneración, que produzca cambio. Cuando Cristo predicaba la palabra, algunos se fueron, se apartaron, porque era un mensaje duro. Yo siempre he dicho que el mensaje del Evangelio, el verdadero mensaje del Evangelio, no ha venido nunca en papel de regalo. El mensaje del Evangelio, la palabra que cambia, la palabra que transforma, que regenera, que cambia al pecador, es una palabra para enfrentar tanto y confrontar tanto el pecado que está dentro de la persona como la persona misma. Entonces, cuando la persona es confrontado y cuando el pecado que está en él es confrontado, empieza a ver. Entonces la persona empieza a verse frente al espejo de la palabra, y ese mensaje de confrontación produce un choque, y ese choque produce un remordimiento y una forma diferente de pensar. Comienza a pensar diferente, y ese pensar diferente lo lleva a actuar diferente, y ese actuar diferente produce los cambios en la persona. Y Cristo predicaba la palabra, y muchos se iban por lo duro del mensaje. Pero tiempo después, el grupo que se quedó con el Señor le dijo: ustedes están limpios por la palabra que os es hablada. Entonces, muchos grandes predicadores, o muchos predicadores, no voy a decir grandes predicadores, porque un gran predicador es una cosa, pero muchos predicadores famosos, porque a través de las redes sociales cualquiera es famoso hoy, no porque tenga una palabra de Dios, no porque sea un hombre de Dios, no porque sea una mujer de Dios,
no porque sea un ministro formado, fundamentado, establecido en la palabra, sino porque a alguien le gustó y le dio like, y a alguien le gustó y le dio like, y se compartió, y se compartió, y se compartió. Y que tiene tantos amigos y tantas personas que lo conocen, y se le llama para que la persona lo comparte, le da like, a alguien le gustó el chiste o lo que dijo, y se compartió, y se hizo famoso. Y hoy es famoso, y la gente lo sigue, aunque tenga un mensaje fraudulento. Entonces no es un gran predicador, sino un predicador famoso. Es diferente de ser un gran predicador a un predicador famoso. Puede predicar un mensaje muy bonito, un mensaje filosófico, un mensaje que le guste a todo el mundo, y ser un predicador famoso, pero no tener un mensaje poderoso. Porque el mensaje poderoso es el mensaje que cambia por medio del poder. El mensaje poderoso es el mensaje que transforma por medio del poder de la palabra de Dios. Pedro le dijo a un paralítico de 40 años, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y ese paralítico se levantó. Se lo dice otro, no se levanta y no anda. Se lo dijo Pedro, se levantó y anduvo. Porque detrás de la palabra que Pedro decía, había un poder, una manifestación, un poder, había una manifestación detrás de esa palabra. Había un poder fluyendo detrás de esa palabra. Había una autoridad fluyendo detrás de esa palabra. Había algo que hacía que los huesos endebles de ese paralítico muerto tomaran vida. Había algo que ese hombre sin esperanza lo volviera a la esperanza. Había algo que ese hombre sin salud lo volviera a la salud, a la sanidad. Por lo que había detrás de esa palabra. No era predicar la palabra o decir la palabra. Entonces los falsos profetas predican. Los falsos maestros enseñan. Los falsos predicadores predican con agenda llena y famosos. Que si no le dan $5,000 por una predicación no van. Que llenan los estadios y con un mensaje bonito, pero Dios me dijo, mi siervo es comida recalentada. Un mensaje filosófico, un mensaje que es más filosofía que otra cosa. Y el Señor dice, son falsos profetas y profanan los lugares santos, porque el mismo lugar de donde ellos ministran es un lugar profanado. Y recuérdese que no es un lugar profanado lo que hace inmundo al profeta o al hombre de Dios. Es el hombre profanado, el hombre inmundo, el que contamina el lugar que fue santificado para Dios. Porque fue el templo el que fue profanado. Porque entró un animal inmundo que es tipo de un pecador, de un gentil, de un pecador cualquiera. Y eso fue lo que profanó el templo, el lugar santísimo, el lugar santo. Ahora, Cristo dice que la abominación desoladora en el lugar santo, hay muchas formas de interpretar, hay muchos 5 niveles de interpretación a la luz de un texto, a la luz del hebreo, de la interpretación de la hermenéutica. El hebreo tiene 5 niveles de interpretación para un texto y hay muchos niveles de interpretación y Dios revela, y a veces hay una interpretación teológica para un texto, pero cuando Dios a veces revela sobre el mismo texto, viene una revelación detrás de esa interpretación teológica para ese texto, cosas que Dios revela, que es el misterio escondido en el texto sagrado, que es el último nivel de interpretación, que es el Sod. El último nivel de interpretación. El Sod, la revelación, el misterio escondido dentro del texto. Pero hay una revelación que cuando leemos y buscamos un texto a la luz de los niveles de interpretación teológica, que Dios personalmente nos revela a nosotros y nos dice,
sobre ese texto, no habla sobre ese texto. Ese texto muchas veces se convierte en un rema para nosotros, o se convierte en un rema, en un mensaje, en una dirección, en una enseñanza, no solamente para nosotros, sino para los que nos escuchan, para los que nos oyen. Y el Señor me decía, la abominación desoladora ya está en los lugares santos, en las iglesias, en muchos pueblos. No le voy a decir que un 100%, un 90%, pero muchos lugares santos hoy están contaminados. Y muchos que eran lugares santos dejaron de ser lugares santos porque los ministros se volvieron a las fábulas. Y al contaminarse ellos por medio de una palabra fraudulenta, elevada, inventada, por medio de un mensaje mentiroso, por medio de una falsedad en la cual ellos fueron engañados, entonces también el lugar donde ellos ministran fue profanado. Tenemos propiedades de gente, de doctrina, de movimiento, de secta, que se han levantado y salido de dentro del Evangelio de Jesucristo. Pero entonces estaban dentro de vosotros, muchos se fueron de vosotros porque no eran de vosotros, y otros están dentro de las iglesias evangélicas, dentro de los templos, dentro de los credos evangélicos, y lo tienen como cristianos y como evangélicos. Pero su doctrina, su testimonio, su forma de vivir, su forma de ser, la postura, la ética, está muy lejos. La formación de lo que la palabra de Dios dice y enseña de cómo tiene que ser un verdadero ministro de Jesucristo. Y Pablo dice, un ministro de Jesucristo, y habla Pablo en Timoteo y habla en Tito, cómo debe ser un ministro de Jesucristo. Amén. Entonces, yo creo con toda propiedad que la abominación del lugar santo, en lo que se llama las iglesias cristianas en el mundo entero, en un tanto por ciento hay profanación del lugar santo donde se ministra la palabra del Señor. Amén. Amén. Aleluya. Entonces, damos gracias a Dios por esta tarde, que el Señor nos ha permitido predicar esta palabra un poco, como decimos, a quemarropa. Fue un poco difícil por tantas actividades y compromisos que uno tiene. Y estamos, gracias al Señor, con el pastor que nos invitó a sus órdenes, evangelista Tony Martínez, de República Dominicana, pero la mayoría del tiempo paso en Centroamérica, porque ahí es que tengo automáticamente una plataforma casi donde más ministro, porque ahí tengo, Dios me ha llevado ahí con un propósito, aunque ministro bastante en República Dominicana y otros países. Dios le bendiga, Dios le guarde, dejamos el pastor con nosotros. Dios le bendiga, y hasta aquí esta entrega. Shalom Ubrajá. Telecanal 28, una televisión a tu medida.